Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando una vez más aquí en su programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a continuar en esta mañana con el libro de Deuteronomio capítulo 9, Devarim 9. Y leyendo de la versión Reina Valera 1960 tiene como subtítulo Dios destruirá a las naciones de Canaán. Y dice así el versículo 1: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, vamos a entrar de lleno con el libro de Devarim capítulo 9, donde nos está dando una palabra clave este capítulo para que nosotros podamos absorber la instrucción que nos da este capítulo. Nos está advirtiendo la palabra que cuando el pueblo de Israel hubiera entrado a la tierra de Canaán, que no se fueran a gloriar en sí mismos por la obra que el Señor estaba haciendo de meterlos en aquella tierra cual había jurado a sus padres. Es algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente, de que no podemos gloriarnos nosotros de las bendiciones del Eterno. Yo creo que si yo regresara al principio, cuando yo me convertí a Yeshua, cuando empecé mi caminar con el Eterno, pues yo recuerdo que se escuchaba un dicho que se me quedó muy grabado, y siempre decían los hermanos que nos estaban discipulando, siempre nos decían: nunca le robes la honra al Eterno, nunca te atrevas a robarle la gloria al Señor. En la casa del Eterno solamente hay lugar para que Él se gloríe. Nadie más se puede gloriar en la casa del Eterno. Yo creo que ese es el mensaje que nos da esta porción de la palabra. Recuerda, estamos en la porción de Ike, en el libro de Devarim capítulo 9, y estamos viendo cómo el Señor le advierte al pueblo de Israel que no deberían de pensar en su corazón que por causa de su justicia el Señor los había llevado a poseer esa tierra. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque desde la Torá se inicia en toda la Biblia una línea roja, una bandera roja de peligro, para que nosotros nos mantengamos dentro de los límites, para que nosotros no nos rebasemos o no traspasemos los límites que el Señor nos pone. Para ilustrar mejor esta porción de Ike en Deuteronomio capítulo 9, yo quiero invitarlos y llevarlos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, donde el mismo Yeshua, Jesús, está exponiendo el peligro de justificarse a sí mismo, el peligro de pensar que nosotros somos bendecidos por nuestras propias justicias, el peligro de gloriarnos en nuestras propias obras, el peligro de confiar en nuestra propia moralidad, el peligro de confiar en nuestra propia capacidad. Cuando nosotros llegamos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo la parábola del fariseo y del publicano.
que muchos de nosotros ya la hemos escuchado continuamente y quizás muchos de nosotros pues solamente la hemos oído, pero no hemos absorbido el mensaje que nos da esta preciosa parábola. Entonces, ahorita vamos a conectar Deuteronomio capítulo 9 con Lucas capítulo 18, con esta parábola en versículo 9, donde inicia, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A quién les estaba hablando Yeshua? Les estaba hablando a un grupo de personas que se estaban justificando a sí mismos por sus propias obras, a un grupo de personas que pensaban que Dios era secundario, que el Eterno estaba solamente bendiciéndolos por todas las obras buenas que ellos hacían. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Ahí está el mensaje. Porque ese es el peligro más fuerte que tenemos cuando nosotros estamos confiando solamente en nosotros mismos, en nuestras propias obras. Que siempre consideramos a los demás incapaces, que siempre consideramos a los demás no aptos para presentarse a veces delante del Eterno, que siempre consideramos a los demás como inferiores a nosotros. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje de cómo se inicia esta parábola. Este hombre fariseo se consideraba a sí mismo como un hombre justo, como un hombre recto, como un hombre superior a las demás personas. Ese era el problema más fuerte que tenía este hombre dentro de su corazón. Y aún estando en la misma casa del Eterno, él oraba para sí mismo y se decía: Señor, yo estoy aquí por mis propias fuerzas, yo estoy aquí por mis propios esfuerzos, yo estoy aquí porque no soy como los demás hombres. Señor, yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto, yo no soy un adúltero, yo no soy aún como este hombre que está a mi lado, que es un publicano. Versículo 12: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahí se está remarcando las obras que él hacía. Y no es que hacer los mandamientos del Señor sea malo. Lo malo de esto es que cuando nosotros hacemos los mandamientos y pensamos que por nuestra propia justicia o por nuestra propia moralidad o rectitud somos merecedores de las bendiciones del Eterno, ahí está un problema. Y dice el versículo 13, dice: mas el publicano, mas aquel hombre que quizás haya sido injusto, adúltero, ladrón, dice: mas el publicano, estando lejos, o sea que ni siquiera se acercó tan cerca como se acercó al fariseo, al altar. Quizás es lo que nos está diciendo. Dice: no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, como pecador que soy. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está la mejor ilustración que podemos encontrar en los evangelios, de la misma boca de Jesús, de Yeshua, enseñándonos que la palabra de Deuteronomio para esta semana en Eikep nos está instruyendo que no debemos de pensar en nuestro corazón que por nuestra propia justicia el Señor nos da las bendiciones que nos da. El Señor nos da lo que nos da, no tan solo por cumplir los mandamientos, pero también nos lo da porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él desea que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Y esta porción se repite todo el capítulo, donde el Señor previene al pueblo de Israel que no es por su justicia propia. Cuando nosotros damos inicio a la segunda parte de este capítulo, en Deuteronomio capítulo 6, dice de esta forma: dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla,
porque pueblo de dura cerviz eres tú. Ahí está el mensaje que les está dando. Es la tercera vez que el Señor les recuerda en Deuteronomio capítulo 9 que no es por sus propias obras, que no es por sus propios méritos, que no es por lo que ellos hacen, que no es eso lo que ha incitado al Señor a bendecirlos, sino es meramente porque el Señor es bueno, porque el Señor estaba cumpliendo su promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. No era mente porque Israel se lo mereciera, porque aún el Señor le remarca, dice, porque pueblo de dura cerviz eres tú. Y dice el versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis la ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Entonces, aquí nos está dando una vez más, nos está diciendo que Israel tenía que tener cuidado de no justificarse a sí mismo. Israel tenía que tener cuidado de no pensar que por sus propios méritos estaba el Eterno introduciéndolos a la tierra que el Señor había prometido a sus padres. El Señor está previniéndonos a nosotros en este tiempo contemporáneamente que tenemos que tener mucho cuidado de no robarle la gloria al Señor, que tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que por nuestros propios méritos el Señor nos está bendiciendo, que tenemos que tener mucho cuidado de que cómo miramos y cómo tratamos a la gente que nos rodea, porque si nosotros, por así decirlo, nos sentimos como aquel fariseo que se justificaba a sí mismo. Hermanos, una de las características más remarcables que tiene la autojusticia es el sentimiento de superioridad que se siente en las personas cuando se justifican a sí mismos. Ven a la gente inferior a ellos mismos. Ese es el mensaje y realmente cuando seguimos a través de las Escrituras, nos dice Proverbio capítulo 20 versículo 6, que es un proverbio que nosotros tenemos siempre que tener en la mente, y dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién los hallará? Ahí está la sabiduría salomónica diciéndonos que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces solamente estamos hablando de nuestra propia justicia, a veces solamente estamos hablando de nuestra propia moralidad, a veces solamente estamos hablando de las cosas que nosotros hacemos, y a veces sin darnos cuenta pues nos estamos saliendo del mandamiento, nos estamos saliendo de la Torá, de la instrucción. Déjame leerte Gálatas capítulo 6 versículo 3, donde la palabra del Señor dice en la versión Reina Valera 1960, dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este es un principio, hermano, preciosísimo, y todo esto tiene su fundamento en Deuteronomio capítulo 9, en la porción de Ike, donde la instrucción nos dice que tengamos cuidado de no confiar en nuestra propia justicia. Porque si nosotros nos creemos ser algo, realmente no siendo nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor posición que nosotros tenemos que tomar para poder vencer esta tendencia que tenemos como seres humanos a confiar en nuestra propia justicia, a confiar en nuestra propia moralidad? Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, hermano, es mantener un espíritu apacible, mantener un espíritu humilde, mantener ese versículo en mente que siempre la palabra del Señor nos dice que Dios detiene al soberbio y da gracia al humilde. Siempre estar dispuestos, hermano, a exaltar a los demás sin tenernos nosotros tanto en consideración. Siempre estar dispuestos a brindar la ayuda a otros, amarlos como nosotros mismos nos ayudamos. Quizás hay otro versículo que nosotros siempre tenemos que tener en mente, y es un versículo que nosotros siempre lo estamos usando para el evangelismo. Y ese versículo está en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, donde nos da una clara explicación el por qué el Señor nos ha bendecido con su salvación. Y dice así Tito 3, versículo 5, dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está el mensaje, hermano. La dádiva más hermosa que el Señor nos dio, no nos la dio cuando nosotros alcanzamos un nivel de moralidad o un nivel de obediencia superior a los demás. No nos la dio porque nosotros hayamos sido justos y no la hayamos merecido. Nos la dio porque en su infinita misericordia Él decidió venir y retroceder la maldición que existía sobre la humanidad al haber caído y salido del huerto del Edén. Él vino enviando a su Hijo, a su unigénito, a Yeshua, a morir en aquella cruz. Y fue la justicia del Mesías, fue la justicia de nuestro Redentor, que al ser obediente a la Torá, al ser obediente al Eterno, Él estaba ganando nuestra propia salvación. No son o no fueron nuestros méritos personales los que nos llevaron a adquirir esta salvación que el Señor nos ha dado. Es precisamente el inmenso amor y la misericordia que el Eterno tiene para nosotros, por lo cual nosotros hemos sido salvos. Repito, y dice la palabra en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él es clemente, porque Él es misericordioso. Y nos lavó para lavarnos, para regenerarnos y para que fuéramos renovados a través de su Espíritu Santo. Es cuando nosotros debemos de entender que la verdadera obra del Espíritu Santo es el venir y renovarlos. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos renueve, nos transforme, hermano, ya no estamos empezando a confiar en nuestra propia justicia, sino estamos empezando a confiar en la obra que el Eterno está haciendo en nosotros a través del Ruach HaKodesh, a través de su Santo Espíritu. Ese es el mensaje que nos da Ike. Ese es el mensaje más importante, supongo, de toda esta porción, porque, hermano, es un peligro, yo lo veo bastante dentro de nuestras congregaciones. El cómo siempre hay un grupo que está condenando al grupo que generalmente, pues, caen más constantes. Me doy cuenta en nuestras congregaciones que siempre hay un grupo que quizás sí tienen un nivel moral, un nivel de capacidad intelectual mayor que los demás. Pero esas cualidades no deben de llevarnos a engrandecernos delante del Eterno y ver inferiores a los demás, a los que no son como nosotros. Todo lo contrario, hermano. Todos esos dones que el Señor nos ha dado a las personas que de una manera o de otra tenemos un nivel de obediencia mayor, pues debemos de encaminarlo directamente hacia ayudar, hacia discipular a los demás, hacia llevarlos a un camino más excelente de vida, hacia constantemente estarlos guiando, constantemente estarlos motivando para que alcancen un nivel como el que nosotros hemos alcanzado. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces, vamos a recapitular, hermano, algunos versículos que son bien importantes. Y voy a volver a repetir Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Dejemos de estorbarnos a nosotros mismos. Hermano, dejemos de ponernos tropiezo a nosotros mismos. Hermano, dejemos de ser soberbios delante del Eterno. Dejemos de sentirnos superiores a otros. Dejemos de ver a los demás inferiormente, incapaces de ser como nosotros. Yo creo que ese es el mensaje más fuerte que la palabra tiene para nosotros. Hermano, no es que uno como pastor ya lo haya alcanzado. El mismo apóstol Pablo lo dijo, lo explicó en sus cartas y dijo: yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero prosigo a la meta. Yo creo que es por eso que nosotros nos levantamos para predicar la palabra, para estar constantemente repitiendo y constantemente predicando la instrucción, para que nosotros cada día tengamos la capacidad de escudriñarnos, hermano. Yo creo que la obra que el Eterno ha empezado en nuestras vidas, quizás no la vamos a ver concluida en este periodo de vida, en este ciclo de vida que el Señor nos ha dado. Pero nosotros confiamos que el Señor algún día, cuando el Señor
venga cuando el Señor esté con nosotros y podamos recibir estos cuerpos nuevos y podamos recibir ese entendimiento nuevo y sea quitada toda la iniquidad de nuestra vida. Hermano, vamos entonces vamos a ver realmente cómo realmente éramos cuando estábamos en el huerto del Edén. Bueno, yo te invito una vez más para que podamos estar siempre en contacto, pues te damos las gracias de parte de Hablemos de lo que no se habla por estar constantemente sintonizando tu programa. Te deseamos un precioso y feliz día donde tú tengas la capacidad de escudriñar tu corazón en este momento, hermano, para que tú puedas ver, analizar tu vida y puedas escudriñarte lo más profundamente dentro de tu corazón y puedas decir: Señor, no quiero robarte la gloria. Señor, no quiero justificarme a mí mismo. Señor, no me quiero sentir superior a los demás. Señor, ayúdame a tener más misericordia con los que son más incapaces de mantenerse. Señor, ayúdame a ayudar a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Señor, ayúdame a discipular a todos aquellos que pues no pueden alcanzar un nivel espiritual más alto. Ese es el mensaje, hermano, y nosotros te damos las gracias una vez más por tu sintonía, porque nos sigues buscando, porque nos sigues escuchando, hermano, y solamente queremos ser de bendición para tu vida. Mi teléfono es el 214-212-7676 y recuerda, hermano, no es que nosotros ya lo hayamos alcanzado, pero la constante predicación de la palabra, la constante estudio de las escrituras de la Torá, pues nos lleva constantemente a estarnos escudriñando más profundamente. Hermano, tengamos cuidado porque los tiempos son difíciles. Tengamos cuidado porque ya estando rodeada de tantas bendiciones, a veces podemos pensar que nosotros nos hemos merecido esas bendiciones, por eso el Señor nos ha bendecido más que otros. Tengamos cuidado, hermano, de cómo nos dirigimos a otros, de cómo nos presentamos delante de Eterno, para no cometer el error que cometió aquel fariseo que solamente se presentó a orar delante de Dios, a decirle a Dios de todas las cosas buenas que él hacía, de todo lo que él era, sin tener en consideración que todo lo que él era o había recibido era por la misericordia del Eterno. Que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676, y hermano, y recuerda pues que estamos aquí para ayudarte. Mi teléfono 214-212-7676, y que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.